Todos nosotros nos acordamos cosas perfectamente de memoria durante mucho tiempo, canciones. La razón por la cual esto nos parece extraordinario es que al mismo tiempo nosotros mismos, que se acuerda de todas estas canciones, se olvida de dónde dejó las llaves a la mañana, o se olvida de avisar que su hijo iba a algún sitio, o se olvida, en fin, nos olvidamos todo el tiempo cosas. Nosotros hablamos de la memoria, pero no hay una memoria, sino que hay muchas memorias, muy distintas. Son distintos sistemas, realmente, o sea, ocurren en distintas partes del cerebro, tienen distinta circuitería, tienen distinta manera de codificarse, tienen distinta estructura. Sí, 30 años de Pulp Fiction y de sus monólogos memorables, ¿no? Estos que nos quedan a todos en la memoria. Y no solo nos quedan a nosotros en la memoria, sino que le quedan en la memoria de aquellos que los han hecho. Los actores, los directores, claro, están tan embebidos en esta historia. Y justo esta semana hubo algo muy, muy bonito, muy bello, que es que Samuel Jackson, al que tantos recordarán, 30 años después, se parece y al mismo tiempo es distinto, ha pasado el tiempo, fue una entrevista y le preguntan por aquel famoso monólogo que dice, en estas cosas tan bizarras de esa película, porque ellos van a matar como a dos criminales de mala monta, y el tipo que no entiende nada le pregunta todo el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿What? Y el otro dice, si me vuelves a decir what, yo te pego un tiro. Entonces se ve como esa mezcla de alguien que parece como casi una persona con ese espíritu religioso y con esa cosa solemne del gospel. Y antes de matarlo a ese pobre diablo, que en realidad era eso, un pobre diablo, le recita un pasaje de la Biblia de Ezequiel, que claro, tiene una tensión narrativa tremenda. Ya empezamos a escuchar la música y se nos empieza a encender de a poco el discurso. Y le preguntan 30 años después a Samuel Jackson por el discurso y dice esto. Listen again. The path of the righteous man is set on all sides, but the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he in the name of charity and goodwill shepherds weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. You will know my name as the Lord when I lay my vengeance upon thee. Ahí va la música 30 años después, claro, la clave. Mira, escuchamos un audio que es un audio un poco distorsionado en inglés. Hay gente que no lo a mí, yo hablo inglés, pero me cuesta seguirlo justamente porque además es un inglés muy particular. Pero efectivamente lo que tiene es que le pega a las palabras exactamente igual 30 años después. No se le ha borrado no diría no solo ni una palabra, sino lo que sí todos escuchamos es la música de ese monólogo. Y la música, la prosodia, la repite igual. Y hay algo que es como emocionante y fascinante, ¿no? Y a mí me gustaba traer esto porque cada tanto nos pasa esto, ¿no? Así como uno se sorprende de las gestas humanas, no sé, el que corre muy rápido, cuando uno hace el récord del mundo de la maratón, o el que corre los 100 metros muy rápido, también nos sorprenden y nos conmueven las gestas mentales, ¿no? El que es capaz de recordar algo durante tanto tiempo. Y justamente nos preguntan, nos preguntan o nos levantan la pregunta de cómo puede ser, ¿no? Entonces yo quería aprovechar esta semana y este recuerdo de estos 30 años para hablar eso, de los prodigios y de las distorsiones de la memoria. Me parecía que podíamos seguir hablando. Casi cualquiera de nosotros, todos nosotros nos acordamos cosas perfectamente de memoria durante mucho tiempo, canciones. Es decir, la mayoría de la gente tiene canciones cuya letras te las acuerdas desde que las canciones de tu adolescencia, te las acuerdas perfectamente bien. Y justamente lo raro de esto no sería tan extraño, a fin de cuentas tenemos un cerebro repleto de neuronas y tú puedes decir, bueno, soy capaz de acordar un montón de cosas. La razón por la cual esto nos parece extraordinario es que al mismo tiempo nosotros mismos o nosotros, cada uno de nosotros que se acuerda de todas estas canciones, se olvida de dónde dejó las llaves a la mañana, o se olvida de avisar que su hijo iba a algún sitio, o se olvida, en fin, nos olvidamos todo el tiempo cosas. Y esta es para mí la pregunta que yo quería hoy, en estos minutos de Humanamente, traer sobre la mesa. ¿Cómo puede ser que nos acordemos durante 30 años algunas cosas al pie de la letra exacto y que al mismo tiempo el mismo cerebro se olvide supinamente de cosas que han ocurrido hace 15 minutos y que además son bastante importantes para nosotros, porque si no nos hemos acordado dónde aparcamos el coche, no lo encontramos? Nosotros hablamos de la memoria, pero no hay una memoria, sino que hay muchas memorias, muy distintas. Hubo un científico que se llama Larry Squire, uno de los grandes neurobiólogos, que en realidad descubrió esto y él entendió que hay distintas memorias. ¿Y esto qué quiere decir? Primero que son distintos sistemas realmente, o sea, ocurren en distintas partes del cerebro, tienen distinta circuitería, tienen distinta manera de codificarse y tienen distinta estructura. Una es lo que se llama la memoria procedimental o procedural, que es la memoria de aquellas cosas que nos acordamos. Primero es inconsciente, es decir, no tenemos un registro de que es algo que no requiere un esfuerzo mental, es automática, aparece sola, es muy repetitiva y en general casi siempre tiene que ver con las cosas motrices. Por ejemplo, el ejemplo que todo el mundo cuenta al principio cuando habla de estas memorias de procedimientos es andar en bicicleta.
Tú al principio no sabes ir en bicicleta, cuando digo tú, un niño, una niña no sabe ir en bicicleta, le enseñan y aprende una cantidad de gestos, de equilibrio, de moverse para un lado y para el otro, y aprende algo que nunca se le olvida. Tú puedes, tiene la misma tesitura o la misma característica que el discurso de Samuel Jackson. Es decir, lo has aprendido una vez, quizá nunca más lo repites en 25 años, te vuelves a subir una bici y dices, ¿cómo es posible que mi cerebro se acuerde de esto? Bueno, es posible porque eso involucra unas estructuras del cerebro que se llaman los ganglios de la base y también otra que se llama el cerebelo. Y estas estructuras funcionan para secuencias motrices que son como muy repetitivas. Tienen esta cosa como un mantra, ¿sabes? Puede ser un mantra de algo que siempre es igual y siempre se repite y se hace de la misma forma. Porque las otras, que se llaman memorias declarativas o episódicas, justamente es acordarte con quién habías quedado mañana, o acordarte dónde has dejado las llaves, o dónde has dejado el coche, o acordarte qué has desayunado hoy. ¿En qué sentido es distinto esto de andar en bicicleta o de cantar una canción? Que esos recuerdos, si bien todos tienen algo en común, también todos son distintos, porque las llaves las dejas cada día en otro sitio, lo que has desayunado cambia, con quién tienes que ver a un día o el otro va cambiando, tu agenda va cambiando. Y entonces esas son memorias que son dinámicas, que son memorias que por definición tienes que escribirlas, luego tienes que borrarlas, tienes que cambiarlas, y tienen que tener esa capacidad de que cada día son un poquito distintas. En cambio, la letra de una canción es siempre la misma. Y entonces justamente hay una idea, que es una idea para mí bastante interesante, que mucha gente evoca sin saberlo, pero que una vez que la conoce se convierte en una especie de muy buen cincel para trabajar la memoria, que cuando nosotros queremos algo que no es fácil de recordar, recordarlo con facilidad, lo que tenemos que sacarlo es de las memorias declarativas y llevarlo a las memorias procedurales. O dicho de otra manera, sacarlo del hipocampo, que es la estructura cerebral que hablábamos la semana pasada, donde se codifican las memorias declarativas, y llevarlas a los ganglios de la base. ¿Y cómo es una manera de agarrar algo que es una letra justamente y que cambia y que es distinto y darle esa cosa de como una especie de rutina motriz, ¿sabes? Que es para lo cual los ganglios de la base están preparados. Bueno, justamente es darle rima, es decir, es de hacer que cada 8 sílabas vuelva a ser la misma, se repita la prosodia, que tenga una entonación, que tenga una música. Por eso justamente fíjate que hay algo bastante paradójico, que es que somos mucho mejores acordándonos melodías, es decir, letras de canciones, que poesías. Y eso, si lo piensas en términos puros de teoría de información, es raro, porque cuando te acuerdas de la melodía te acuerdas de dos cosas, la letra más la melodía. Y sin embargo, si te quieres acordar solo la letra, que es menos información, eso es más difícil. ¿Por qué? Porque en el momento que le estás metiendo la melodía, lo que le estás poniendo es movimiento. Y de alguna manera ese movimiento que le estás poniendo convoca a los circuitos cerebrales de las memorias motrices, que los ganglios de la base, y entonces de alguna manera es como que cantar un poema como Samuel Jackson con música se parece más a ir en bicicleta que a hablar. Este es justamente lo que hace bonita la memoria, que tiene esta contraposición entre cosas que no te olvidarás nunca, que han quedado grabadas en tu memoria, y otras que, como hemos dicho, desaparecen muy rápido, te las olvidas, y otras más interesante todavía, y esto creo que también es algo que tenemos que entender, que es algo muy virtuoso de la memoria, que son las que te las acuerdas, pero van cambiando todo el tiempo. Y esto se llaman memorias ficticias o memorias falsas, y es muy importante que está súper estudiado que cuando tú convocas a los recuerdos de una persona, por ejemplo, una de las demostraciones más bonitas es tú pones a dos personas que estuvieron en la misma situación hace 30 años y le pides a cada una que te cuente esa historia. Lo que te cuentan una y lo que te cuenta la otra, a medida que pasa el tiempo, van siendo como que dos caminos que se alejan, ¿sabes? Como que, y hay un momento en el cual ya no tienen nada que ver. Hay una historia que a mí es de las que más me gustan. Está plagado estas historias de memorias falsas. Pero hay una, es cierto que es un poco el folclore argentino, pero da igual porque podría ser universal. Hay un jugador de fútbol argentino que alguna gente conocerá, que se llama Diego Armando Maradona, al que ha dado que hablar con la palabra y con la pelota, un personaje al que yo le tengo un cariño entrañable. Cuando Maradona era muy joven, cuando él empezaba a jugar a los 17 años, le toca jugar contra un célebre defensor argentino, que es poco menos conocido que él, que se llama el Mariscal Perfumo, el célebre defensor de Racing. Y entonces que es como el gran defensor, que de repente está jugando con ese niño que era Maradona en ese momento y que apenas está como tratando de irrumpir en escena, y el Mariscal Perfumo lo atiende. O sea, le da una buena patada, lo deja como que le deja claro quién manda ahí. Lo tira al piso, se acerca a Maradona y le pregunta a Maradona, ¿está bien?
Y Maradona le dice, sí, maestro, ¿y usted la pierna la tiene bien también? Como Maradona, que se había comido el golpe, le decía, porque ojo que pegarle a Maradona no es fácil, no se va a quedar tan bien. Y entonces esta historia queda en el folclore de la mitología, de la liturgia del fútbol argentino. Se cuenta 800, como yo la estoy contando en la radio, se cuenta, o sea, si tú la googleas, vas a ver que aparecen 270 programas de televisión, la contó Maradona, la contó Perfumo, la cuenta todo el mundo. Se ha tomado como una especie de fábula sobre el relato entre el mito incipiente y el mito establecido, esa transición tan difícil, ¿sabes?, en todos los ámbitos del que ya está consolidado. Bueno, resulta que una persona estudió cuidadosamente y Maradona y Perfumo nunca jugaron juntos. Nunca. O sea, está documentado porque justamente nunca, 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 nunca. Y los dos han contado esta historia, pero no es que mienten. Se ha ido construyendo un relato que ha ido contaminando. Hay un momento en el cual ni Maradona, ni Perfumo, ni nadie son como noticias falsas, pero no deliberadamente falsas, sino falsas sobre nosotros mismos. Entonces, nuestra memoria funciona de la siguiente manera, que es que cada vez que la evocamos, evocar una memoria quiere decir sacarla del lugar en el cual está guardada para utilizarla, por ejemplo, para contársela a alguien, es un momento en el cual la memoria es vulnerable, es frágil y se puede cambiar. Porque cada vez que tú cuentas la historia, hay una parte que te olvidaste o justo estabas en un sitio y le agregaste algo, un poco de picante, un poco de sabor, un poco de nostalgia, una palabra, una historia que justo estaba en ese momento. Y cuando la memoria la vuelves a guardar, se guarda con ese detalle, pero ni tú, ni tu cerebro, por supuesto, ya saben cuál es el original y cuál es el otro. O sea, es como un texto que tú lo vas editando y lo vas guardando. Entonces, esto lo que va haciendo es que justamente las memorias no solo nos las olvidemos, sino que se vayan con el tiempo distorsionando progresivamente. Y esto puede parecer un defecto, pero no lo es. Esto es lo que yo quería decir. Porque esto en realidad, otra vez, que es una cosa que trabajamos mucho aquí en Humanamente, nos da una herramienta. Nos da una herramienta para cambiar algo que parece muy difícil de cambiar, que es justamente nuestra memoria. Y entendemos que el único momento en el cual podemos cambiar nuestra memoria no es cuando está sumergida en el subterráneo, sino en el momento que sale para contársela a otra persona. Y por eso estas ideas de la conversación, de la terapia, de sacar a flote lo que hemos guardado, es necesaria porque entendemos que la distorsión de la memoria no es un defecto, sino que es una virtud.